Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el número 19 de la segunda temporada. Y hoy el tema en cuestión que quiero tratar es el tema de la semántica. La semántica desde dos puntos de vista distintos. El primero es de la semántica relacionada a los lenguajes de programación, que generalmente es la más conocida. Es decir, la búsqueda del significado de los programas que construimos. Y el segundo punto de vista es del lado más referente a la filosofía, a la evolución de los términos que usamos para comunicarnos. Cuestiones como la referencia y el sentido y la búsqueda del significado en las cosas que decimos, los conceptos que usamos. Bueno, eso vamos a ahondar en la segunda parte de este episodio. El primero, la parte de la semántica computacional, la parte técnica. Primero tenemos que definir qué es la semántica. La semántica es el significado. En el caso del lenguaje natural es el significado de lo que decimos. No es tan solo un tema de sintaxis o de ortografía, de cualquier cuestión del orden de una estructura simbólica, sino es más allá, es en el sentido de qué significa realmente aquello. Y en el lenguaje natural, bueno, uno puede expresar muchas cuestiones, pero pueden significar otras, ¿no? Lo mismo ocurre con los lenguajes de programación. Para los informáticos, para nosotros que somos informáticos, nuestro lenguaje, nuestro vehículo, por así decirlo, primordial, solo lenguaje. La ciencia de la computación es un área donde existen lenguajes por todos lados. Todo lo que hacemos prácticamente tenemos que ocupar algún tipo de lenguaje formal. Y todos ellos tienen algún tipo de semántica. Ahora bien, así como un lingüista, por ejemplo, hay personas que estudian el español o cualquier otra lengua, el lenguaje natural. El lingüista estudia la estructura más básica y profunda del lenguaje para entenderlo mucho mejor y cómo ha sido su evolución histórica en esta. Lo mismo hace la persona que se dedica a la semántica computacional, pero desde el punto de vista no de un lenguaje natural, sino más bien de un lenguaje formal, en este caso los lenguajes de programación. Nos permite entender las estructuras básicas transversales a todos los paradigmas de la programación. Cada uno de los paradigmas son distintas representaciones de la computación y cada uno de ellos tienen cuestiones que lo subyacen, o sea, principios que lo subyacen, y hay otros principios que son transversales también a todos ellos. Entonces el estudio de la semántica es tratar de encontrar esos principios, de encontrar la naturaleza de los programas, de cómo se diseñan, cómo están estructurados. Y para esto hay múltiples tipos de semántica. Los que voy a tratar hoy son dos muy básicos y generalmente los que uno puede encontrar en cualquier libro de teoría de la programación o teoría de los lenguajes de programación. Y el primero es la operacional. La operacional es una semántica que se basa en los principios de tratar de entender los pasos de la computación. Es decir, si yo por ejemplo tengo un algoritmo muy simple que suma n números, una aritmética, entonces esta semántica lo que uno trata de definir de manera formal, por ejemplo con matemáticas,
es cuáles son los pasos, cómo son los pasos de la computación de esta operación. Y si uno lo piensa, uno diría primero, desde el punto de vista de la programación, por ejemplo, es que uno toma el primer dígito y lo suma con el segundo. El resultado de eso se suma con el tercero. El resultado de eso se suma con el cuarto y así sucesivamente hasta el dígito, o sea, el número n. Y eso sería la estructura de los pasos de la computación. La semántica operacional se dedica a eso, a la parte mucho más explícita. Se enfoca más bien en el cómo que en el qué, en cómo se realiza estos pasos de la computación y tratar de entender su significado. Por otro lado tenemos la semántica denotacional, que una denotación es indicar algo, y lo que quiere decir a la inversa de la operacional es que se enfoca más en los valores de entrada y salida. Hay una relación entre ellos, es decir, se tratan manejando como una función matemática. Por tanto, lo que ocurra dentro de esa función no es primordial, no es importante, sino más bien el resultado en sí mismo. Es decir, si yo le paso una función que va a sumar n números, solamente me va a importar el resultado en sí. Ese es el significado. Ya no me importan los pasos de la computación, sino más bien la composición de esa computación. La composición es el conjunto de distintas operaciones que forman un todo en sí mismo. Entonces todas están entrelazadas, tienen algún tipo de relación. Pero en realidad lo que me importa es el conjunto, la unión en un todo, ¿no? En general. Ese punto esa semántica, la semántica denotacional, es mucho más cercana a la matemática. Cuando uno ve la definición en matemáticas de cómo se hace eso, cómo se va especificando esa semántica, uno ve funciones, no es tan explícito como la semántica operacional. De hecho, si uno estudia la semántica operacional y la denotacional, hay una cierta relación con el paradigma, la operacional con el paradigma imperativo y la denotacional con el paradigma funcional. Hay ciertas relaciones. En cierta medida es una forma de estudiar, de expresar esos paradigmas, ¿no? Y la semántica en sí es un área que se estudia en la teoría de los lenguajes de programación, cuando alguien diseña un lenguaje de programación y quiere tratar temas semánticos para poder hacer compiladores mucho más eficientes, intérpretes, todo ese tipo de cuestiones. Se tiene que topar con estos temas de la semántica, de cómo uno trata de buscar el significado en los programas computacionales. No son las únicas semánticas que existen, hay otras más, pero bueno, estas son las dos más fáciles de distinguir. Hay un artículo que a mí me gusta mucho, que es de David Smith, de 2012, donde explica todo este tipo de semántica. La semántica, por ejemplo, es mucho más compleja de definir que la sintaxis. La sintaxis uno no podría definir la gramática en sí misma con un lenguaje también formal, como son los BNF. No sé, los que han tenido algún curso de compilador se acuerdan de este tipo de generadores de parser, todo ese tipo de cuestiones, analizadores léxicos, donde uno define una gramática en este lenguaje BNF y uno puede generar un generador de parser automático para el análisis sintáctico. Y eso ya es la parte sintáctica del lenguaje, pero hay una parte mucho más allá que la parte semántica, ¿no? Cómo definir la semántica de un lenguaje de programación, que es algo mucho más complejo. Anthony Hoare, que es un ganador del premio Turing, que es uno de los premios más importantes de la computación, él fue el creador de la lógica de Hoare, que lleva su apellido. Él trabajó fuertemente la parte de la verificación formal y también en el tema de la semántica. Tiene de hecho un libro junto con otra persona, que si no me equivoco se llama Jen Finn. A ver, voy a corroborar. Chifen, con Chifen, en un artículo del año de 1998, donde se llama una teoría unificada de los programas computacionales, donde él trata de plantear todo este tipo de semánticas distintas a la operacional, denotacional y otras más, tratar de crear una teoría que pueda hacer unificar todas ellas. Muy interesante ese artículo, también lo voy a dejar en la descripción de este podcast para que lo puedan leer, porque
enseña los principios no tan solo de ese tipo de semántica, sino también los principios de la programación, la diferencia entre paradigmas y cuáles son las cuestiones que subyacen a cada uno de ellos. Es muy, muy interesante de leer. Ahora bien, la segunda parte, la semántica, desde el punto de vista mucho más filosófico, tiene que ver con una cuestión que es muy importante para cualquier profesional de cualquier área. Y es esclarecer cuáles son los términos, el significado de los términos que ocupamos día a día. Hay muchas personas que ocupan términos como, por ejemplo, sistema, algoritmo, y generalmente se están refiriendo a cuestiones totalmente distintas. Por ejemplo, a composición, todo ese tipo de cuestiones que muchos programadores ocupan o dicen: estoy construyendo un sistema, estoy construyendo un algoritmo, pero en realidad se refieren a distintas cosas. Entonces la semántica es tratar de buscar esa referencia que un término puede tener. Por ejemplo, cuando yo hablo de un algoritmo, hay distintos tipos de algoritmos. Algunas personas ven el algoritmo como una implementación en un lenguaje de programación. Por ejemplo, en Python yo escribo un algoritmo de Fibonacci, por ejemplo. Pero otra persona se refiere al algoritmo a una especificación, algo que no está en un lenguaje de programación, sino más bien en un documento de especificación de distintos tipos. Puede ser en un diagrama de flujo, en palabras, o puede ser en un pseudocódigo o en matemática también. Para ello, eso es el algoritmo. Y lo otro es un programa, ¿no? Lo que está implementado en Python. Pero en cambio, los dos ocupan la palabra algoritmo, pero tienen distintos referentes, ¿no? Entonces, esa cuestión es lo que trata la semántica computacional desde el punto de vista más filosófico, tratar de entender a qué es lo que estamos nosotros refiriendo cuando ocupamos algún término particular. Cuando uno ocupa, por ejemplo, otro tipo de cuestiones como una estructura computacional, yo estoy seguro que muchos programadores darían distintas respuestas a aquello. Entonces la idea de la semántica es tratar de estudiar esos significados, cuáles son los distintos significados, y tratar de colocarlos en su contexto particular, para evitar tipo de confusiones, ¿no? Que al final la idea es que cuando hablamos sobre un término estemos todos hablando lo mismo y no confundiéndonos en errores semánticos de significado. Eso es fundamental, sobre todo en la informática, porque la cantidad de términos que existen hoy en día son muchos. Algunos van evolucionando, se van ampliando, otros van desapareciendo y otros surgen. Por tanto, es primordial que cuando ocupemos términos sepamos lo que estamos hablando y que todo lo que estemos hablando sobre ese término, nuestra referencia sea la misma. Entonces, la idea de esa semántica es un poco más asociada al lenguaje natural, un poco de esta idea de la filosofía casi del lenguaje, saber que cuando expresamos algo, algún concepto, es tratar de buscar su significado, su esencia fundamental. Yo estoy convencido que hay muchos términos en computación que generan mucha confusión. Otro término también que es muy confuso es, por ejemplo, el tema de objetos o la palabra entidades. Cada una de ellas puede significar distintas cuestiones en distintos contextos distintos, ¿no? Por ejemplo, también la cuestión de la palabra variable. Una variable es en paradigma imperativo, en lenguaje como C, no es lo mismo que una variable en la parte del paradigma funcional. De hecho, en el paradigma funcional el concepto de variable no existe como tal. Ahora, si uno va al fondo de la cuestión, va por ejemplo al cálculo lambda, que es el modelo de computación que le da un poco origen al paradigma funcional, sí existe el concepto de variable, pero una cuestión totalmente distinta a esta concepción de variable que ocupamos en el paradigma imperativo, donde un estado se le asigna un espacio de memoria, básicamente tiene un dato y ese dato puede ir mutando en el tiempo, como si fuese una máquina de estado, ¿no? Va cambiando. Esa variable no tiene nada que ver con lo que se trata de variable en el cálculo lambda. Son cuestiones totalmente de sustitución, inmutables, que son cuestiones totalmente distintas. Entonces,
La semántica computacional desde ese punto de vista es buscar la claridad de los términos para poder comunicarnos mejor. Eso es fundamental. Cualquier persona en cualquier área que quiera profundizar, llegar a la naturaleza de su campo de estudio, tiene que toparse con estos temas de la semántica. Tratar de entender bien lo que está diciendo y en qué situación lo está diciendo y tratar de explicarlo con mucha claridad. Muchos de los problemas hoy en día del desarrollo de software en equipos de trabajo es que existen confusión porque cada uno tienen distintos referentes semánticos, ocupan palabras que no son las más adecuadas y eso genera confusión. Entonces, mientras no se tenga una teoría o una forma general de tratar la semántica, siempre va a haber ese tipo de confusiones. Van a estar hablando cosas distintas, entonces va a costar mucho más tiempo ponerse de acuerdo, de tratar de que todo entienda lo que están diciendo. La importancia del lenguaje es fundamental, así como también el estudio del lenguaje de programación, que es la primera semántica que vimos, es también muy fundamental para tratar de entender lo que hacemos, tratar de entender nuestro programa de una manera mucho más profunda, ¿no? Es más allá de un requerimiento o algo que nos pida un cliente, ¿no? La semántica es tratar de buscar el significado de las estructuras computacionales y en base a eso uno puede construir mejor software. Eso es como la idea final. Para terminar, también recomiendo otro libro que es muy importante, que yo de hecho lo he recomendado en otro episodio. Es del Computational Artifact de Raymond Turner, de Springer. Ese libro es muy interesante, explica un poco una visión muy general de lo que es la semántica, la primera semántica en particular, sobre la idea del estudio de los lenguajes de programación, sobre la semántica operacional y la denotacional, que sin duda le va a dar mayor herramienta a usted y profundizar sobre estos temas. Además del artículo que también lo voy a dejar en la descripción de David Smith. Y también, antes que se me olvide, para las personas que han comprado mi libro sobre computación y programación funcional, en el repositorio de GitHub lo voy a ir actualizando, añadiendo algunas bibliografías. Si es cierto que yo en el libro, en el epílogo, añadí algunas lecturas de libros recomendadas. En el repositorio voy a añadir algunas más, porque el libro, bueno, si es verdad que se publicó hace 3 semanas atrás, yo lo terminé de escribir aproximadamente en junio del año pasado. Por tanto, desde esa época, desde esa fecha hasta ahora, ha pasado bastante tiempo, he leído muchas más cosas interesantes sobre el tema, así que lo iré añadiendo para los que quieran ampliar un poco sobre el tema del libro, que une lo que es la computación, la programación, los lenguajes de programación y ya después todo lo que es el mundo funcional, el cálculo lambda y el paradigma en sí mismo. Eso sería este episodio por hoy. Espero que le haya interesado el tema de la semántica, la búsqueda del significado de los programas y también la búsqueda de la claridad en los términos que ocupamos día a día y cómo nos comunicamos con nuestros pares de manera adecuada. Eso es muy importante. Cuando ocupamos un término, tener claro que el significado que ocupamos es el mismo, que todos estamos entendiendo lo mismo. Eso es muy importante. Muchos problemas surgen por tener un error en la semántica. Los términos que estamos ocupando son distintos para cada uno y eso es muy, muy difícil de solucionar si no tenemos a priori claro lo que realmente significa un término, un concepto en una situación dada. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos.